Bienvenidas, bienvenidos a esta charla organizada por el Doctorado en Lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro querido colega Roberto Ferreira. Yo lo voy a presentar rápidamente. Roberto es director del Núcleo Milenio para la Ciencia del Aprendizaje, también conocido como MINSOL, ¿no? Yes. Science of Learning, ¿cierto? Yes, exactamente. Roberto es profesor asociado de la Facultad de la Ciencia de Educación de la Universidad de Talca. Es profesor de inglés y francés. Vous parlez français aussi, monsieur? Oui, un petit peu. Ça fait longtemps que je ne pratique pas, mais encore, avec le je m'en accent souviens. parisien. Oui. Peut-être, j'étais à l'UNESCO, ça fait pas longtemps, donc... Oh, très bien. Très bien, monsieur. On est très international, on dit, hein. C'est incroyable. Bueno, licenciado en Educación, magíster en Lingüística por la Universidad de Concepción, doctor en Psicología por la Universidad de York, en el Reino Unido. Roberto tiene cantidad de proyectos, ahora nos va a explicar un poco más. Podemos decir que sus líneas tienen relación con el estudio de los procesos cognitivos y emocionales vinculados al aprendizaje. Ok, bueno, la charla de hoy, primero, gracias por la invitación de dar esta charla hoy en este prestigioso instituto con, bueno, tremendos investigadores también, tremendos estudiantes y, bueno, conocido en todo el país y Latinoamérica y el mundo. Así que es un honor estar aquí. La charla de hoy se titula Métodos de investigación en la ciencia del aprendizaje, un enfoque interdisciplinario para la lingüística. Y en esta charla voy a incluir información de diferentes áreas. Quizás no es una charla típica de lingüística, ¿okay? Pero la idea es hablar de cosas a nivel macro y también micro, de manera de entender la lingüística y la investigación de una forma más amplia que normalmente lo vemos. Bueno, un poco sobre mi formación. Rogelio ya comentó algunas cosas. Yo soy profesor de inglés y francés de la Universidad de Concepción y también magíster en lingüística de la misma casa de estudios. Posteriormente hice un doctorado en la Universidad de York en psicología, donde también aprendí mucho sobre neurociencia cognitiva, aunque el título del doctorado es psicología, pero era neurociencia cognitiva también. Y posteriormente he hecho pasantía en University College London y Radboud University, donde seguí trabajando en, bueno, mis líneas de investigación. Ahora, ¿por qué? Yo vengo de las humanidades principalmente, pero durante mi pregrado me interesé en las ciencias y normalmente leía revistas como New Scientist y sobre todo sobre el lenguaje y otras temáticas. Entonces, esa fue una de las razones por las que decidí hacer el doctorado en psicología y no en lingüística o educación, porque me interesaba esta interdisciplina, es decir, buscar conocimiento en otras disciplinas que sirvieran a explicar preguntas que no tenían explicación para mí en ese momento. Por ejemplo, cuando uno desarrolla una segunda lengua, que puede ser un periodo bastante rápido para llegar a hablar ciertas cosas, esa fue una sorpresa en realidad para mí. Yo no hablaba inglés cuando llegué a la universidad y 2 meses después podía comunicarme. No hablaba perfecto, obviamente, pero era capaz de comunicarme. Y entonces me interesaron los procesos que están a la base del lenguaje. Entonces, eso no lo podía entender desde las humanidades solamente, sino que necesitaba como una disciplina que me permitiera entender qué ocurre con estos mecanismos que están a la base del lenguaje. Y esa fue como la pregunta de investigación en ese momento. Y por eso continué seguí este camino que incluye diferentes disciplinas. Entonces, por ejemplo, podemos preguntarnos cómo aprendemos una lengua, una segunda lengua desde la lingüística aplicada, que es un área que examina las aplicaciones prácticas y de las teorías lingüísticas a la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, ¿cierto? Y podemos encontrar varios hallazgos, como el ejemplo que pongo ahí.
también en nuestros propios estudios. Hemos publicado recientemente este estudio, que es un estudio típico de lingüística, que podemos llamar de lingüística aplicada, que es sobre cuáles son los factores que más influyen en el aprendizaje de locuciones en inglés como segunda lengua. ¿Ya? Entonces nosotros hacemos este sería un típico estudio de lingüística aplicada. Otra área que se preocupa del lenguaje es obviamente la psicolingüística, que yo creo que muchos de aquí están familiarizados con esta área y también con lingüística aplicada, donde el foco de la psicolingüística es abordar la interacción entre los procesos cognitivos y las capacidades lingüísticas. Yo diría que es básicamente se utilizan conceptos de lingüística, pero se estudian con métodos de psicología. Eso es básicamente la psicolingüística. Y es un área interdisciplinaria porque ya conecta la lingüística, la psicología y últimamente también la neurociencia cognitiva. ¿Ya? Entonces aquí entran a jugar otros aspectos que normalmente en lingüística nosotros no vemos, como las funciones ejecutivas, por ejemplo la memoria de trabajo. ¿Qué rol tienen las funciones ejecutivas cuando procesamos el lenguaje? ¿Ya? Y cómo se relacionan. Entonces estos factores cognitivos tienen obviamente una importancia cuando aprendemos una lengua. Otro ejemplo de un artículo que se publica en una revista de psicolingüística, donde estudiamos el efecto de lo que se llama la valencia emocional en el reconocimiento de palabras en inglés como segunda lengua. Entonces es un ejemplo de cómo las disciplinas, no voy a hablar per se de mis investigaciones, sino que quiero utilizar las investigaciones para enfocarme en los métodos y las diferentes disciplinas. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos estudiar el lenguaje desde las diferentes disciplinas y qué nos interesa en realidad en cada disciplina, por separado, en primer lugar. Y la otra área importante en la que he trabajado es la neurociencia cognitiva, que, como dije anteriormente, la psicolingüística también ya se enfoca en los procesos neuronales, pero la neurociencia cognitiva es más amplia, porque el lenguaje es solamente una de las áreas que estudia la neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva también estudia la memoria, también estudia la visión, también estudia otros procesos cognitivos y también procesos emocionales. Un aspecto importante que se estudia dentro de la neurociencia cognitiva es la neuroplasticidad, que obviamente tiene relación directa con el aprendizaje. Y en esta disciplina hemos trabajado, en mi caso, particularmente en cómo se procesan dos idiomas a nivel cerebral, es decir, cómo se representan los diferentes idiomas en el cerebro. ¿Sí? Ocupamos las mismas zonas para los diferentes idiomas que conocemos o utilizamos diferentes zonas para los diferentes idiomas que conocemos. Lo que hemos descubierto es que básicamente las mismas zonas del cerebro participan en el procesamiento de los diferentes idiomas, pero hay diferencias que tienen que ver con la edad de adquisición, por ejemplo, y el dominio de los idiomas. Es decir, cuando vemos que hay mayor activación para una segunda lengua, significa que hay áreas del cerebro que están activándose más porque este procesamiento es más difícil de realizar. ¿Okay? Bueno, ese sería un estudio que podría calzar dentro de lo que llamamos neurociencia cognitiva. Ahora, estas disciplinas utilizan utilizan métodos similares, en el sentido de que privilegiamos en este caso los estudios experimentales, principalmente, pero no siempre. También hay estudios correlacionales, pero generalmente en estudios de psicolingüística o neurociencia cognitiva utilizamos principalmente métodos cuantitativos y dentro de esos métodos cuantitativos estudios experimentales. Bueno, entonces tenemos diferentes disciplinas que estudian el lenguaje, como la lingüística aplicada, la psicolingüística y la neurociencia cognitiva. Hay otras disciplinas también, yo estoy nombrando solamente las que más conozco, pero dentro de estas disciplinas actualmente hay más o menos diálogo, digamos, pero entre la psicolingüística y la neurociencia cognitiva, la lingüística aplicada está aún un poco más aislada de estas dos.
Entonces falta todavía una integración de diferentes disciplinas. A veces nos encontramos que ciertas disciplinas estudian lo mismo, pero le llaman, tienen otros conceptos, tienen otros nombres para los mismos conceptos. Ahí es simplemente porque esta disciplina ha evolucionado de manera separada. Pero actualmente hay mucha más convergencia, al menos entre la lingüística, entre la psicolingüística y la neurociencia cognitiva, y últimamente también la lingüística aplicada. Pero aún se requiere más diálogo. Ok, entonces aquí podemos hablar también de bueno, la necesidad de hacer investigación multidisciplinaria, interdisciplinaria y también transdisciplinaria. Entonces, ¿qué es la investigación multidisciplinar? Esto implica la colaboración de diferentes investigadores, ¿verdad? Donde cada uno aporta su conocimiento, por ejemplo, para solucionar un problema como el cambio climático, podrían participar climatólogos, economistas y sociólogos, ¿ya? Sin embargo, a nivel multidisciplinar, cuando hablamos de multidisciplina, cada especialista interviene desde su punto de vista, pero sin hacer una fusión, digamos, de esos conocimientos, sino que cada uno aporta desde su disciplina, ¿ya? Es bien importante esta distinción porque generalmente nos confundimos cuando hablamos de multidisciplina, interdisciplina. Ahora, en el caso de la interdisciplina, esto va un paso más allá y requiere la colaboración real de las disciplinas. Y esto es más o menos lo que hacemos también, que voy a mencionar más posteriormente en el núcleo milenio. Diría que nuestra investigación siempre trata de ser interdisciplinaria, en el sentido de que un lingüista no sigue siendo solo lingüista, sino que también se forma y aprende conocimientos de otras áreas como la psicología o la neurociencia cognitiva, ¿vale? Entonces, y esto quizás es importante mencionar, porque cuando hemos tenido discusiones en equipos, primero multidisciplinarios y luego interdisciplinarios, encontramos que es tremendamente difícil entender ciertas cosas de la otra disciplina. Y uno puede frustrarse muchas veces porque pierde tiempo, ¿ya?, al conversar con otro. Uno dice, pero ¿por qué no entiende algo tan básico? Claro, es básico para la disciplina de uno, pero no para el otro. Entonces, si uno entiende solo su disciplina y no un poco de la otra, el diálogo es muy difícil. Entonces, para llegar a una investigación interdisciplinaria, es muy importante que uno también aprenda sobre la otra disciplina y no simplemente diga yo soy lingüista y eso es lo que sé. Entonces, es necesario que haya un aprendizaje de al menos otra disciplina. Ok, y finalmente la transdisciplina, que también dentro de lo que llamamos ciencia del aprendizaje, es lo que aspiramos ser. Es decir, en la transdisciplina nosotros resolvemos problemas reales y eso implica también la opinión de la comunidad con la que uno quiere trabajar. Entonces, por ejemplo, en el caso de educación, esto significaría tener diálogo directo con los profesores para trabajar en preguntas de investigación que sean relevantes para el aula. Y ahí estaríamos llegando a una transdisciplina, ¿okay? Ahora, esto no es necesario en todas las áreas, hay muchas disciplinas que son muchas investigaciones interdisciplinarias que no necesariamente requieren esa opinión de la comunidad o bueno, depende de los investigadores y de las necesidades. Pero para llegar a esa investigación transdisciplinaria debe haber ese diálogo con quienes van a ser los receptores finales de la investigación. Además, la transdisciplina se ve no siempre como una disciplina nueva. En el caso nuestro, nosotros hablamos de ciencia del aprendizaje porque incluye las diferentes áreas, ciencias del aprendizaje, pero en una sola disciplina. Entonces, eso también es una característica de la transdisciplina, ¿okay? Cuando creamos una nueva disciplina. Pero no necesariamente se tiene que crear una nueva disciplina. Ok, bueno, ahora entonces les comento un poco sobre qué es lo que llamamos ciencia del aprendizaje. Normalmente cuando trabajamos en un área nosotros estudiamos ciertos factores. Entonces, por ejemplo, en psicolingüística nosotros trabajamos principalmente en factores cognitivos, ¿ya? Digamos, lingüísticos y cognitivos. Pero no vemos factores ambientales, por ejemplo, o no necesariamente factores neuronales.
Entonces, en la ciencia del aprendizaje tratamos de abordar el aprendizaje desde todos los ángulos. Y esto significa medir diferentes variables. O sea, no solamente las variables que son relevantes en el laboratorio, sino que también las variables que pueden afectar el aprendizaje y que tienen que ver con el ambiente, por ejemplo, el ambiente en que ocurre el aprendizaje, y también tiene que ver con factores socioafectivos, porque en las investigaciones que hemos hecho anteriormente y las que estamos haciendo ahora, hemos descubierto que hay efectos de factores socioafectivos en el aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje de una segunda lengua se puede ver afectado por la ansiedad hacia la segunda lengua. Y esto ocurre sobre todo en el proceso cuando uno está comenzando a aprender una segunda lengua, que no quiere participar, por ejemplo, en interacciones orales porque siente ansiedad. Y eso se llama ansiedad hacia la segunda lengua. También existe la ansiedad matemática, que es otro aspecto que se ha investigado mucho, que estamos investigando, y la ansiedad matemática también puede ser responsable por cuando las personas dicen, no, a mí no me gustan las matemáticas, y a mí me gusta el lenguaje, o prefiero la literatura a hacer matemática. Generalmente eso puede ocurrir porque hay algún aspecto negativo de las matemáticas que se gatilló en algún momento de la trayectoria de aprendizaje y que marcó esa distancia con las matemáticas. Pero si nosotros somos buenos procesando el lenguaje, no hay ninguna razón para creer que no seamos buenos procesando números, ya que los números tienen bastante en común con el lenguaje. Ya, de hecho, las matemáticas, los números son una palabra. ¿Ya? Las matemáticas requieren lenguaje, y de hecho hay una relación estrecha entre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo de las matemáticas. Por lo tanto, es importante entender estos procesos, estos factores socioafectivos, porque tienen relación con el desarrollo del lenguaje, con el desarrollo de las matemáticas, con el aprendizaje de la ciencia. Okay. Entonces, bueno, esta definición de Privitera es de un gran estudio que se hizo para entender qué era la ciencia del aprendizaje. Entonces, ellos lo definen como el estudio científico de las bases subyacentes del aprendizaje con el objetivo de describir, entender, mejorar y diseñar experiencias de aprendizaje a lo largo de las etapas del desarrollo y en contextos diversos. Bueno, ¿cómo nace esta disciplina? Bueno, nace más o menos en la década del 90, cuando en Estados Unidos se comienza a pensar que la neurociencia puede ser importante más allá del laboratorio, ¿ya? Que puede ser importante para la sociedad. Entonces, se llamó a esta década la década del cerebro y fue muy publicitada en su momento. Había los impactos claves, que había un mayor interés científico y político en la neurociencia en este momento, ya que no se había dado antes. Esto producto de avances en el tratamiento de enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas, por ejemplo. Y también hubo un fuerte apoyo de instituciones como la Biblioteca del Congreso y el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos. Posteriormente, hay otra década que es la década de la mente, y en esta etapa es cuando ya los avances en la neurociencia van más allá, no solamente van a impactar aspectos que tienen que ver más con procesos cognitivos que anteriormente, que era más enfocado en aspectos clínicos. ¿Okay? Y esta es la etapa en que ya nos empezamos a preocupar de la cognición. Entonces también es una década importante en el avance de la neurociencia y su, digamos, acercamiento a la sociedad. Y llegamos a algo mucho más reciente, que es educación. Y educación, y aquí vamos a ver también que la lingüística es una de las áreas que participa. Hace 2 años aproximadamente se escribió este informe que está disponible online. Se llama Reinventando la Educación, está en inglés y en español. Me parece que todos los documentos más extensos están en inglés solamente.
Y aquí, este es súper importante este informe, porque es por primera vez que se hace un informe con expertos en diferentes disciplinas alrededor del mundo, donde analizan qué conocimientos existen en la educación, y básicamente la conclusión es que la educación actual, no solo en Chile, sino que en diferentes partes del mundo, no está basada en información científica, sino que más bien en información anecdótica. Luego podemos ver, y ustedes yo creo que me pueden dar ejemplos de eso. Y este es un súper buen documento para realmente respaldar esa impresión que de repente tenemos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Es que las políticas educativas, por ejemplo, las decisiones políticas con respecto a educación se toman en base a cualquier cosa menos evidencia científica. Por ejemplo, bueno, hemos discutido en el núcleo con respecto a los textos escolares, por ejemplo, ¿ya? Que no necesariamente son los más adecuados para el nivel de los estudiantes. Y no podemos llegar a quién tomó la decisión y por qué se tomó esa decisión. ¿Okay? Entonces, la UNESCO es quien creó este documento. Nosotros como Núcleo Milenio participamos en la última reunión que hizo la UNESCO sobre este tema. Y ellos mencionan lo siguiente. ¿Ya? Dice, por ejemplo, en uno de los mensajes que emanó de este documento es: cada alumno aprende de manera diferente y es influenciado por una compleja combinación de factores internos, ¿ya? Biológicos, incluidos los neurobiológicos, y contextuales, político, social, cultural, institucional, ambiental, tecnológico, etc. Entonces, se ve el aprendizaje como algo mucho más allá de una sola disciplina, sino que involucra todas las disciplinas. También se obtiene este otro mensaje que es un enfoque de aprendizaje centrado en el alumno y en el cerebro completo, fortalece la interconexión de la cognición y los dominios socioemocionales. Entonces, constantemente se mencionan los diferentes factores que intervienen en el aprendizaje. También se menciona la inversión en educación es necesaria, pero debe dirigirse a un sistema centrado en el cerebro integral del alumno. Y aquí, más adelante, voy a mencionar algunos aspectos con respecto al gasto que hacemos en educación sin tener un respaldo para ese gasto. Es decir, estamos gastando mucho más dinero que antes, pero los resultados empeoran. ¿Bien? Voy a mencionar cuál es la razón en un momento. Ok, esto es importante. Se necesita diálogo, investigación y colaboraciones multidisciplinarias para garantizar perspectivas diferentes, comprensión y contexto que puedan guiar la educación y el aprendizaje. Y esto no es solo válido a educación, sino que a cualquier disciplina actualmente. Este es un comentario que tiene que ver con observaciones. Yo no entiendo aún por qué tenemos tanta distinción entre las humanidades y las ciencias. No sé por qué no hay tanto diálogo, particularmente en Chile, porque en otros países ya hay mucho más diálogo. Entonces uno estudia, por ejemplo, el lenguaje, pero no estudia un área del lenguaje, sino que estudia el lenguaje con todas las disciplinas que pueden aportarle al objeto de estudio que uno tenga, ¿verdad? Eso es más común en otros países como Holanda. Pero en Chile aún nosotros nos mantenemos en yo voy a estudiar filosofía, o voy a estudiar historia, o voy a estudiar... para mí no tiene mucho sentido actualmente con la cantidad de información que hay en las diferentes disciplinas, ¿no? Y bueno, la UNESCO plantea que en educación, al menos, para que la educación sea basada en evidencia, es decir, un profesor debería tener formación en todas estas disciplinas, o sea, con menor o mayor énfasis. ¿Qué disciplinas son relevantes o se han establecido como relevantes a partir de estudios con expertos en las diferentes áreas, que algunos de ellos yo los conozco y son personas muy reconocidas en el mundo en sus investigaciones? Y esto es nuevo en la UNESCO porque antes eran decisiones más políticas. Con respecto a esto han sido decisiones realmente científicas. Entonces, como vemos, la lingüística es una de las áreas que participa en educación, pero no es la única. Vemos aquí ciencias de la computación, matemáticas, lectura y literacidad, las ciencias conductuales,
la psicología del desarrollo, las ciencias cognitivas, la neurociencia, la biología, la sociología, la economía y la interacción humano-computador. A lo largo de... esto comenzó hace algunos años, 3 años más o menos, y ha habido varias reuniones en la UNESCO sobre este tema. Entonces, no sé cómo a nivel, digamos, político va a llegar en algún momento a Chile, porque es parte de la Agenda 2030 de la UNESCO. Así que yo los invito también, después les puedo compartir un link para que se registren, porque pueden ser miembros y les llega la información de estas reuniones, y los eventos se pueden seguir online también. El último evento fue, perdón, voy a traer el último evento fue el 2 y 3 de diciembre, y en este evento fue la primera vez que participamos. Bueno, yo participé en representación de MinSol en las discusiones que hay sobre la educación basada en evidencia. Y se habla constantemente de la ciencia del aprendizaje que se requiere para educación. La idea de la ciencia del aprendizaje aquí es que es una nueva disciplina, básicamente, que debería ser parte del currículum de la formación de los futuros profesores. Es decir, yo debería tener en mi currículum, en mi formación pedagógica, debería tener algo así como ciencia del aprendizaje 1, ciencia del aprendizaje 2, 3, 4, a lo largo de toda la formación, donde aprenda información científica relevante para la educación. Esta es un área en construcción también, los estudios cada vez están siendo más relevantes para el aula. Pero en principio sería información sobre las diferentes disciplinas que puedan ser relevantes para la educación. Algunos de los objetivos de esta reunión incluyeron, bueno, este es el objetivo 4 de la UNESCO, que es acelerar el logro del objetivo de desarrollo sostenible 4 en educación. Ese era el foco de esta reunión. ¿Para qué es esto? Bueno, para facilitar la traducción del conocimiento científico en la ciencia del aprendizaje hacia aplicaciones prácticas en política educativa y prácticas pedagógicas, y servir además como un consejo científico asesor para influir y guiar las discusiones globales y nacionales sobre la transformación educativa. Ahora, ¿por qué deberíamos impulsar una ciencia del aprendizaje en Chile? Y aquí voy a hablar más o menos de la idea de por qué nace MinSol, básicamente. Vemos que Chile no es un país, tiene un índice de desarrollo humano, digamos, no tan bajo, y ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Ocupa el lugar 44 en el mundo y está muy cerca de países como Portugal, por ejemplo. Y cuando vemos el gasto, por ejemplo, de educación de nuestro país, vemos que actualmente gasta como porcentaje del PIB más que la Unión Europea. Entonces nosotros nos preguntamos por qué no tenemos educación de mejor calidad, ¿vale? Yo no conocía estos datos, cuando los vi dije, me sorprendí igual. Porque primero, no es un país tan pobre como a veces pensamos, y el gasto en términos de porcentaje del PIB es bastante alto, ¿ya? Ahora, algunos dirán, esto se está yendo principalmente a la educación superior y no a la educación general básica o parvularia. Y en caso del rendimiento en matemáticas, en lectura, en ciencia, obviamente estamos bajo el promedio de la OCDE y lamentablemente los resultados han ido empeorando en el último tiempo. En el CIMSE lo vimos. Y si analizamos el gasto que hace Chile en investigación y desarrollo, ahí sí se ha mantenido plano a lo largo del tiempo. No ha habido un incremento en investigación y desarrollo. E incluso gasta menos que el promedio en América Latina con respecto a su PIB. Y la Unión Europea, por supuesto, gasta mucho más. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, el gasto en educación se ha duplicado desde 2006. Sin embargo, este incremento no se ha traducido en mejoras en el rendimiento académico. Entonces creemos que, se ve un estancamiento en investigación y desarrollo, lo que coloca al país en desventaja para implementar estrategias educativas basadas en evidencia. Y sin un respaldo sólido
es probable que el dinero no se invierta en las áreas con mayor impacto, falta de innovación educativa que aborde las necesidades reales de los estudiantes y los desafíos actuales. Entonces pareciera ser que se ha aumentado el gasto en educación, pero no hemos aumentado el gasto en investigación y desarrollo, y en investigación y desarrollo que sea relevante para la educación. ¿Vale? Y bueno, dentro del... ahora, en cierta forma la aparición de MinSol tiene que ver con dar una respuesta a este problema que tenemos, que creemos que tiene que ver con la falta de comunicación que hay entre las diferentes disciplinas y la falta de una investigación realmente interdisciplinaria. Bueno, ya expliqué anteriormente lo que era la ciencia del aprendizaje y aquí básicamente quiero volver a mencionar cómo nosotros hemos comenzado a hacer interactuar estas tres disciplinas, que es psicología, neurociencia y educación, más las disciplinas que nosotros ya aportamos. Investigamos los factores ambientales, socioafectivos y neurocognitivos. Y como dije anteriormente, en general cuando uno trabaja en una disciplina, está trabajando en uno de esos niveles. Pero cuando hacemos investigación interdisciplinaria tenemos que abordar esos diferentes niveles. Y luego esto requiere obviamente un desafío mayor a nivel de cómo analizamos los datos que obtenemos de esas diferentes mediciones. Aquí algunos ejemplos de factores socioafectivos. ¿A qué nos referimos con factores socioafectivos? Por ejemplo, las actitudes hacia la ciencia es un factor que se estudia mucho en el área de psicología social, ¿ya? Pero no se estudia en conjunto con otras disciplinas como la lingüística o la neurociencia cognitiva. La motivación también es otro constructo que se estudia generalmente en psicología social, pero no necesariamente en relación a cuáles son los mecanismos neuronales, por ejemplo, que están a la base de la motivación. La ansiedad, ya mencioné anteriormente la ansiedad hacia las matemáticas, la ansiedad hacia la segunda lengua. Estos son ejemplos de factores socioafectivos que tienen que ver con el aprendizaje. Cuando hablamos del ambiente nos referimos a, por ejemplo, las prácticas educativas, el nivel socioeconómico, el ambiente del hogar. Y esto es relevante para matemáticas, para lectura, de qué hacen los padres, por ejemplo, en el hogar con respecto a las matemáticas, qué hacen los padres con respecto a la lectura. Y todos estos factores se ha visto que también afectan el aprendizaje. Y finalmente, a nivel cognitivo neuronal, ahí vemos aspectos como la memoria de trabajo, la atención, la función ejecutiva en general, el control inhibitorio, que es otra función ejecutiva. Y luego también a nivel de cerebral, medimos las brainwaves, ¿no? Las ondas cerebrales, o los diferentes componentes que queramos estudiar. Hay diferentes tipos de análisis, no he puesto aquí todos los análisis. Ahora, el desafío, como dije anteriormente, cuando medimos diferentes factores, es un desafío mayor. Y esa discusión la tenemos siempre con personas de otros centros que también hacen investigación de este tipo. Por ejemplo, en una reunión que tuvimos con el director de SOLEC, que es el Center for Science of Learning Center en Singapur, ellos decían no sabíamos dónde nos estábamos metiendo, ya que no es hacer un experimento sobre una determinada cosa, sino que hay que llegar a una solución práctica midiendo diferentes factores. Y eso obviamente tiene un desafío mayor en términos de número de participantes, modelos estadísticos que se van a ocupar para hacer ese estudio, ¿ya? Por ejemplo, si medimos factores de todos los niveles, no podemos hacer un experimento necesariamente, porque
es difícil controlar todas las variables que estamos midiendo. Por lo tanto, probablemente vamos a ir por un estudio correlacional, pero con un modelo que nos permita dar una respuesta, no solamente un modelo, no solamente correlaciones, sino que un modelo que nos permita evaluar correlaciones más complejas, ¿ya? Por ejemplo, modelos de ecuaciones estructurales. Que normalmente, si nosotros trabajamos estudios experimentales, jamás vamos a ver esos modelos, no nos van a interesar necesariamente porque va a estar muy alejado de lo que nosotros hacemos. Entonces, cuando nos salimos de nuestra propia área, hay otro mundo con otros modelos estadísticos y con otra forma de ver los datos. Y ese es un desafío mayor. Pero es súper interesante porque nos hace ver desde otro ángulo nuestra propia área de estudio. Ok. Bueno, si alguien no conocía MinSol, está la página web, minsol.cl, pueden ir viendo los trabajos que hemos hecho. Ok, ahora en la última parte, me quedan 5 minutos, voy a comentar más específicamente sobre los métodos de investigación en la ciencia del aprendizaje. Y básicamente se pueden utilizar todos los tipos de métodos de estudio que conocemos, desde cuantitativos, cualitativos y mixtos. Y aquí podría mencionar los que son más comunes, dependiendo del área en la que venimos. Actualmente en educación, en la ciencia del aprendizaje como área, un método que se ha venido utilizando es lo que en inglés se llama Randomized Control Trials, que son experimentos básicamente con ensayos aleatorios. En educación esto es bastante poco común, ya que esto es un método que se utiliza en medicina principalmente, pero es como el gold standard de la evidencia científica, ¿ya? Y mejor aún si tenemos un meta-análisis de Randomized Control Trials. Ahora, la experiencia hasta ahora de quienes han realizado, y en el núcleo Christian hace Randomized Control Trials, es que los efectos en general tienden a ser pequeños en educación, ¿ya? No es tan fácil hacerlos como en otra área como medicina, ¿ya? Que uno puede controlar mucho mejor las cosas. En educación hay mucho menos control. Por lo tanto, la conclusión actual, y esto también se discutió en un taller que se hizo en París, es que los efectos tienden a ser pequeños en este tipo de estudios cuando se hacen en educación. Entonces, otros han planteado métodos como crear, en vez de aleatorizar, estudiantes aleatorizar instituciones, es decir, trabajar una determinada metodología con un establecimiento completo, en vez de hacer completamente estos ensayos aleatorizados como se hacen en medicina. Entonces, dentro de diseño experimental, esa es una de las posibilidades que se ha trabajado bastante. Pero obviamente es el mejor método que se puede utilizar. Ahora, recibe algunas críticas porque no es algo que en educación se haga comúnmente, pero esta área está en desarrollo, por lo tanto vamos a ir hacia más estudios de ese tipo. Y otros estudios que probablemente ustedes conocen como diseños cuasi experimentales, donde no hacemos aleatorización, sino que utilizamos los grupos ya establecidos, y eso es mucho más común en el área de educación. Otros diseños como el tipo de encuestas que se utilizan, por ejemplo, en psicología social, también se pueden utilizar en nuestra área. La única diferencia es que no vamos a utilizar solo la encuesta, sino que vamos a utilizar esos datos de la encuesta para relacionarlos con otras variables que puedan ser experimentales, ¿ya? En métodos cualitativos tampoco lo excluimos. Nosotros dentro del núcleo no trabajamos mucho, diría yo, métodos cualitativos, pero no es excluyente. ¿Okay? Y dentro de estos métodos, el que conozco más es el diseño de estudio de caso. Y aquí me gustaría mencionar algo que generalmente diría en lingüística o educación no está establecido, por ejemplo, no tenemos establecida una jerarquía de la evidencia científica que obtenemos. Y yo creo que en educación al menos es súper importante, porque todo el mundo habla de tengo evidencia de esto, pero ¿qué tipo de evidencia tiene? Entonces en medicina, por ejemplo, hay una pirámide
jerárquica del tipo de evidencia. Y el estudio de casos como el primer tipo de evidencia, porque es una persona o un grupo de sujetos. Por lo tanto, no puedo generalizar esa información. Y es común en educación muchas veces de citar un estudio cualitativo, que no es generalizable, y decir, hay evidencia de esto y entonces tenemos que aplicarlo en otros contextos. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer en nuestra disciplina es comenzar a decir, ok, tienes evidencia correlacional, tienes estudio de caso, tienes evidencia experimental, tienes metaanálisis de experimentos. ¿De qué tipo de evidencia estamos hablando? Creo que ese es un punto pendiente. ¿Ya? Entonces, todos los tipos de evidencia son válidos, pero tenemos que tener una jerarquía sobre el tipo de evidencia que existe, porque en medicina lo hay. O sea, uno puede citar un estudio de caso, pero te dicen, ok, falta el siguiente paso, que es hacer un estudio que realmente pueda ser representativo. ¿Ya? Y aún así hay problemas de repente de credibilidad. Ok. Luego los diseños mixtos que son bastante comunes en educación también, no sé qué tan familiarizados están con los diseños mixtos, pero por ejemplo el diseño paralelo convergente, cuando tomo datos tanto cuantitativos y cualitativos, luego los analizo por separado y luego comparo esos análisis. El diseño secuencial explicativo es cuando yo primero tomo datos cuantitativos y luego datos cualitativos. ¿Cuándo me sirve eso? Por ejemplo, cuando aplico una encuesta a muchas personas, obtengo esa respuesta y pienso que debería profundizar en algunas de esas respuestas porque me interesó por qué un grupo de sujetos, por ejemplo, está diciendo una determinada cosa. Entonces yo luego con una submuestra hago un estudio focalizado, que sería un focus group, una entrevista para descubrir por qué ciertas personas responden de una determinada forma. Ya, eso es secuencial explicativo. Lo podría aplicar a un estudio experimental, por ejemplo. Si tomo una muestra de participantes y las respuestas no coinciden con lo que esperaba, quisiera saber qué pasó, por ejemplo. O a lo mejor quiero preguntarles si durmieron bien, porque a lo mejor aprendieron menos de lo que yo pensaba. Y luego el diseño secuencial exploratorio, que comienza con una investigación cualitativa y después una cuantitativa. Y esto es, por ejemplo, cuando uno quiere desarrollar un nuevo instrumento. Sirve mucho. Entonces yo no sé qué preguntas quiero hacer en el experimento, en el cuestionario, entonces me reúno, por ejemplo, con un grupo de profesores y primero les pregunto sobre el tema. Y a partir de esa información yo creo un instrumento basado en la consulta que hice previa. Entonces hay una parte cualitativa y luego llego a la parte cuantitativa para poder extrapolar esa información. ¿Vale? Ese es un diseño que también se utiliza bastante. Ok, ya creo que son 42 minutos. Bueno, básicamente la síntesis, hablé un poco de la trayectoria académica, hablé de las disciplinas que participan en el lenguaje, no de todas, sino que hay varias disciplinas más. Mencioné la necesidad de la interdisciplinariedad en la investigación de cualquier tipo. En este caso, cuando hablamos de ciencia del aprendizaje, nos referimos a una disciplina que es relevante para educación, donde la lingüística es una de las áreas que se ha mencionado como relevante para esta disciplina. También expliqué cómo nace la ciencia del aprendizaje, por qué comenzamos a avanzar hacia esta investigación interdisciplinaria. Tiene que ver con el desarrollo de nuevas técnicas para investigar, de nuevas tecnologías que se han creado y se ve cada vez más la necesidad de ir conectando las diferentes disciplinas para resolver problemas más complejos que antes no se podían, digamos, abordar. Y bueno, nuestro trabajo en MinSol tiene que ver con eso, de fomentar esta interdisciplina para resolver problemas reales, particularmente en educación. Y finalmente, bueno, me referí a algunos métodos de diseño de estudios que son más comunes en esta área y que podrían también utilizarse en cualquier disciplina que aspire a ser interdisciplinaria o transdisciplinaria.
Ok, ahí lo que les comentaba anteriormente, que habíamos participado en un programa de televisión. Por si quieren verlo, está en YouTube completo, donde aparece también Romualdo. Aquí, yo creo que ya lo vieron, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí. Ya. Ya, eso es todo. Muchas gracias.